iniciar entonces le doy la palabra al profesor Yuri Castelfranchi mientras compilamos las preguntas y ya les dirijo las que nos digan por el chat. Adelante, profesor. Antes de todo, yo me quedé encantado con todos los proyectos y las presentaciones. Me parece impresionante el nivel, la calidad de los trabajos y me quedé encantado especialmente con esta conjunción de metodologías muy bien pensadas, robustas, bien estructuradas y esta que en mi presentación la coloqué como uno de los obstáculos grandes a la apropiación social, que es el problema de la interdisciplinaridad, y todos los proyectos tienen una marca interdisciplinar de colaboración entre especialistas de diferentes áreas y también con la población es muy fuerte. Entonces, me quedé realmente impresionado con estos ejemplos de bellísimos de apropiación social y todos me parece que consiguen cumplir con la promesa de pensar un conocimiento científico y académico que no solo pasa para las comunidades, pero también que funciona en las y para y con las comunidades. Entonces, una cosa que intentamos en AMEREC de formar nuestros catalizadores de apropiación social es justamente de intentar pensar no una comunicación del conocimiento para el público, es sí una apropiación de conocimiento por las poblaciones y con. Y entonces todos esos proyectos me parecen ejemplos bellísimos y estoy copiando los links y los enderezos para enseñarlos a mis alumnos porque todos fueron ejemplos muy, muy fuertes de esta tentativa. Y en verdad, yo creo que en Colombia, todas las veces que me voy a Colombia, me quedo admirado con ese al mismo tiempo, nivel de calidad altísima de la producción académica y una atención muy fuerte al compromiso social, al local, que ni siempre la comunidad académica en América Latina consigue hacer eso. Entonces, para mí, Colombia es un país ejemplo en América Latina de la capacidad de pensar la ciencia que en su raíz es epistemológica, es universal, es global, es abstracción, es matematización, formalización, pero con atención al local también, a las necesidades locales, al patrimonio local, al desarrollo local. Eso aquí es importante para América Latina toda y está presente en los proyectos de constitución de las universidades de América Latina, pero en Colombia yo siempre me quedé admirado de cómo eso funciona bien. Entonces, me encantaría de trabajar allá por un periodo. Llegando a los proyectos específicos, no tengo muchos comentarios o preguntas específicas, porque fue más el encantamiento que la análisis técnica de ellos, pero para decir algunas cosas bien breves, ¿no? Me impresionó mucho del primer proyecto dirigido por Alejandro, ¿no? Me impresionó esta idea de hacer algo que pense esos niveles diferentes de apropiación, que pense cómo el científico se apropia de su propio conocimiento especializado para avanzar y cómo las poblaciones necesitan de se apropiar no solo para alcanzar sus objetivos locales, mas en cierta medida él apuntó cómo esta apropiación social del conocimiento por parte de las comunidades es necesaria para la propia ciencia. Me impactó mucho este apuntamiento de este proyecto, de que en cierta medida el conocimiento producido por los científicos puede tener poco o hasta ningún efecto político si no se junta con la apropiación social también de las comunidades locales y si no se extiende, capilariza también por este tercer nivel de una apropiación
que atravessa as disciplinas, né? Transdisciplinar e que cria novos conhecimentos eventualmente não previstos em los projetos iniciais. Então, essas conexões, né? Da antropologia, etc., me parecia interessante. Ah, desculpa, eu agora, isso sim, estava misturando as anotações de dois. E me pareció interesantísimo esta situación de puente entre Nueva York, entre New York y Colombia, que me parece que está funcionando maravillosamente y que hace funcionar también esta idea de que para aprender una lengua no es solo aprender a hablar la lengua en sí, mas aprender a través de la lengua y aprender sobre la lengua. Me parece que la salsa fue un ejemplo extraordinario de eso. Entonces, me encantó eso. Me parece realmente un ejemplo muy, muy completo de apropiación social del conocimiento. Me pregunto si no sería interesante una retroalimentación de lo que los novayorquinos están haciendo con eso y de lo que los colombianos pueden hacer con eso. Me pregunté si los salseros colombianos saben que hay gente en New York danzando, escuchando y comparando la salsa colombiana original con la salsa transnacional que apareció allá. Y no sé si quieren que comento todos o si cada grupo me comenta brevemente después de cada comentario. Pues, ¿Qué te parece, Dino? Dino. Si quieren, terminemos las apreciaciones del profesor Yuri y después le damos la palabra a cada... Ok. La pregunta para ellos era solo esa curiosidad de saber si hay una troca entre los salseros de acá y los alumnos de allá, y completaría ese círculo de apropiación social. Del segundo proyecto, que también me pareció extraordinario, ¿está dónde? Está aquí. Me parece genial la idea de también juntar la defensa del patrimonio cultural, material, con la aplicación computacional de inteligencia artificial, de realidad aumentada, o sea, es una tecnología que también es cada vez más socialmente relevante, pero poco socialmente apropiada. Entonces, también nuevamente vemos en acción la interdisciplinaridad, el interior de la comunidad científica, que ya es una cosa preciosa y rara, que se junta como objetivo muy fuerte, ¿no? Político y social, de resgate, ¿no? De valorización del patrimonio cultural. Y me interesó muchísimo la idea que colocaran de hacer un crowdsourcing también. Y quería escuchar mejor si esto va en frente y cómo se puede desarrollar esto, porque la participación de la comunidad puede ser bien interesante. Yo juego varios games de realidad aumentada. A mí me gusta mucho de jugar games y ahora están a la moda games de realidad aumentada, ¿no? De Pokémon y tal, y veo que las personas se encantan muchísimo con ese sistema y de hecho contribuyen. Entonces veo que Google, por ejemplo, tiene sus mapas extraordinariamente detallados, actualizados, que ningún servicio secreto del mundo tiene, porque, por ejemplo, jugadores de Pokémon Go, para tener sus Pokémon en su barrio, tienen que tirar fotografías de grafitis, de pinturas, de monumentos y mandarla a Google para que se tornen centro de nacimiento de Pokémon. Entonces, me parece que ese tipo de dinámica, que también es emocional, ¿no? No digo que tenga que ser una gamificación, ¿no? Una gamificación del aplicativo, ¿no? Pero que me parece que la realidad aumentada y el crowdsourcing juntos pueden potencializar mucho el estímulo para que la población se aproprie, te mande más detalles, más noticias, más situaciones, tal vez no solo sobre el estado de conservación del monumento, pero memorias, por ejemplo, ¿no? Aquí fue mi declaración de amor para mi novia, acá antiguamente se vendía esta comida tradicional, ahora no hay más. Algo así que puede tal vez enriquecer este círculo de apropiación social. El tercer tema, ¿no?
el trabajo con los agricultores del Valle del Cauca, me pareció extraordinario. La metodología detalladísima, aplicada, el diagnóstico, y me parece que fue muy bien pensada esa interacción con los saberes, las prácticas locales. O sea, me parece interesante que la postura, la perspectiva no fue solo, bueno, están cultivando de una forma errada, no sustentable, entonces los ayudamos a corregir. Me parece que fue muy más allá que eso, ¿no? Porque el propio trabajo de construir nuevas formas, nuevas prácticas, me parece para las fotografías, fue hecho juntos con los actores locales. Entonces quería también oír un minutito más de eso, de cómo funcionó esta relación, que las personas se involucraran con entusiasmo a esa idea de construir una cosa extraña que los científicos creen que es mejor, o se tienen que tener un trabajo mayor social para movilizar la población. Me interesaba cómo se da la relación entre la universidad y los agricultores. Y sobre el último proyecto, que también es lindo, es bellísimo, de la cocina, también me parece que la sensibilidad de hacer un evento público, de que lanza el producto, en que los protagonistas del evento público no son solo los autores del libro, ¿no? El equipo de investigación, y ni solo los políticos, que son un actor fundamental para que algo se haga. Por ejemplo, cursos, ¿no? Para los jóvenes que quieran aprender esa cocina o estimular un mercado mayor para eso. Me parece bellísimo que tuvieran esa sensibilidad de que los protagonistas de este evento fuesen también la población, las cocineras, los cocineros, con sus vestimentas tradicionales, con su presencia, y que uno de los protagonistas era un protagonista no humano, que era la propia comida. Me parece que ese es un señal, un síntoma muy bueno de que la apropiación social fue muy bien pensada por ustedes. Me encantó mucho esta circularidad. Y también lá me preguntaba, quería preguntarte cómo fue esta relación. ¿Se fue sencillo, ¿no? Movilizar las personas a participar de eso, si fueran felices de ser entrevistadas o si surgieran sospechas de que está robando mi conocimiento, lo van a vender. Me quedé curioso de saber porque casi siempre, ¿no? La apropiación social tiene obstáculos de tipo relacional, ¿no? Político, concreto, en que las personas pueden tener demandas legítimas, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero pasar en un libro porque si no, no necesita más de mí después, por ejemplo. O no quiero mudar mi manera de cultivar porque si no, después me quedo dependiente de una tecnología, de cosas. Me parece que todos ustedes tuvieran mucha atención a esos niveles. Entonces, quería escuchar un poquito más también de eso. Creo que es eso. Vale, entonces sugiero que para mantener el orden, les demos la palabra en el orden en que hicieron las presentaciones. Entonces, Alejandro Ulloa y Juan Pablo Jiménez. Ok, gracias. Sí, profe, pues muchas gracias por sus comentarios. Esa es una plataforma muy robusta. Ahí hay 450 videos producto de la investigación. Y hay no sé cuántas fotos y textos y entrevistas y conciertos. Mucho trabajo con los músicos, contando sus trayectorias, pero también tocando su instrumento a manera incluso como un ejercicio pedagógico. Y en ese sentido ha sido útil para músicos. Eso que han hecho los músicos de Nueva York, que son muy reconocidos por su talento, por su historia. Músicos de aquí lo han aprovechado para hacer ciertos ejercicios. Yo diría que no ha habido un intercambio orgánico, pero sí ha habido, digamos, relaciones por fuera de lo formal, no propiamente interacciones formales. Bueno, aunque no sé realmente si haya gente que se haya comunicado con los de allá para decirlo. Probablemente haya sucedido y yo no me he dado cuenta. Lo que sí es que ha habido diferentes usos. Por ejemplo, ha habido usos institucionales aquí en Cali, porque la salsa ya se aprobó como patrimonio inmaterial del país, la cultura de la salsa. Entonces,
Ahora hay que elaborar un plan de salvaguarda y esta plataforma fue uno de los productos que sirvió para esa, digamos, para movilizar ideas y gestionar ¿cómo se llama? Esa conquista o ese logro ante el Ministerio de Cultura del país. La plataforma fue un referente de creación estética y, bueno, y histórica, entre otros muchos referentes que se han utilizado. Ha habido usos corporativos, empresas privadas que se mueven en el marco de la industria cultural y la industria del entretenimiento. Entonces, a mí me han invitado, las he ido a presentar y estas empresas pues tienen espectáculos de gran formato y han utilizado la plataforma por lo menos para obtener información y tener insumos con los cuales armar sus espectáculos. Ha habido usos ya de estudiantes de la universidad, estudiantes de secundaria, que lo han utilizado, y profesores de secundaria aquí en la ciudad, porque allí hay unos elementos de historia de la ciudad, historia moderna de Cali, procesos de urbanización, de industrialización, porque la salsa surge en el contexto de desarrollo industrial y urbano de Cali, en la medida en que es una música urbana, digamos, que surge en la transición de los años 50 a los 60, como es el bossa nova en el Brasil, por ejemplo, y se desarrolla en los barrios populares, y entonces hay mucha gente de los barrios que accede para hacer tareas, para documentarse, para diferentes propósitos. Y de hecho una funcionaria del Departamento de la Gobernación, con eso termino, me estuvo buscando porque ella estaba muy interesada en divulgar más la plataforma y optimizar su uso entre otros públicos que quizás no lo conocen. Y pues fue una iniciativa muy bonita de ella y que yo pues quiero aprovechar también. De pronto Juan Pablo tiene algo que colaborar, complementar. Gracias. Bueno, sí, algo breve. Muchas gracias otra vez por los comentarios. Sí, de acuerdo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí como profesor, pero también cuando hemos tenido la oportunidad, como dice Alejandro, en el trabajo de campo, cuando entrevistamos, por ejemplo, a los músicos aquí en el sur del Bronx, en el barrio latino de Nueva York también, ¿no? En Brooklyn, por ejemplo, ¿sí? Y les presentamos, les justificamos, ¿no? El por qué esas entrevistas, por qué queremos tener ese contacto con ellos y que nos presenten su trabajo y su vida artística desde sus inicios. Y como dice Alejandro, lo de que le pedimos en la mayor parte de las situaciones han accedido a darnos no solamente las entrevistas muy largas, sino también compartir sus propias imágenes, videos, y también que llegan a tocar el instrumento, ¿no? Para nosotros durante esa entrevista. Y entonces cuando le hablamos de la Hipermedia como un recurso que, bueno, que nace en Colombia, en Cali, en la Universidad del Valle, ¿cierto? Y bueno, les llama mucho la atención porque y eso es para mí es muy interesante al principio cuando tuvimos las primeras entrevistas, porque muchos puertorriqueños, mucha gente de origen caribeño, cubanos mismos también, aquí en Nueva York se sorprenden, ¿no? Del trabajo tan serio, digamos, de la propuesta en la Hipermedia, en la plataforma, que venga desde Colombia y no que haya surgido aquí en Nueva York, por ejemplo, ¿cierto? Aquí mismo en Nueva York, o que haya surgido en Puerto Rico, porque muchos de ellos sienten esa paternidad de que la salsa es de ellos, o los mismos cubanos, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta que viene de Cali este proyecto, que es muy serio y que no solamente habla de Colombia, sino que, aunque comenzó en Cali, ¿cierto? Se ha expandido a otros espacios geográficos y en otras disciplinas, entonces les encanta el proyecto y nos colaboran, definitivamente nos colaboran, sí, de inmediato. También hemos tenido experiencias con historiadores de la salsa, ¿sí? Aurora Flores, una gran historiadora de la salsa, por ejemplo, periodista, muy involucrada con el movimiento de la salsa aquí desde los años 60. Ella nos ha colaborado porque ella cree en el proyecto, por ejemplo, ¿no? Ella ha escrito, sigue escribiendo sobre la salsa desde Nueva York, pero este proyecto le ha parecido bastante enriquecedor porque es esa perspectiva, ¿no? Digámoslo así, global, si fuera de la ciudad de Nueva York. René López, otro gran historiador también, nos ha apoyado mucho en esto. Y hemos tenido un par de eventos en los últimos años donde presentamos públicamente
¿no? a la comunidad en general la plataforma, y entonces es ahí donde también, digamos, cerramos un poco ese ciclo de que no solamente se queda a nivel académico o con historiadores o con gente que trabaja, ¿cierto?, el tema a ese nivel, sino que es también el público general, ¿cierto?, como dice Alejandro, los que gozan la salsa, los que crecieron escuchando esta música, los que viven, ¿sí?, el día a día en el barrio, por ejemplo, y que se dan cuenta de que su historia está siendo contada y se mantiene, ¿no?, y se va a preservar a través de productos culturales como esta hipermedia, ¿sí?, a través de los años. Entonces, también se interesa mucho y obviamente nos aplauden el trabajo, ¿no? Obviamente queda mucho por hacer. Aunque, como dice Alejandro, es bastante complejo, tiene mucho trabajo y hemos avanzado mucho en los últimos 10 años, pero obviamente, sí, no hemos dicho la última palabra en la historia de este fenómeno musical. Muy bien. Gracias. Adelante, José Carlos. Hola, es que tengo problemas de audio. ¿Me podría repetir así brevemente la pregunta? Es que escucho mal. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, Estoy aquí intentando toquetear esto. Oh, a ver, ¡ay! Sí, Hola. sí, te escucho. ¿No escuchaste mi comentario, mi pregunta? Pronto, sí, escuché medio. Fue así, estoy intentando intentar recuperarlo, pero no lo entiendo. ¿Me lo podría repetir, por favor? Sí, era solo quería escuchar un poco más sobre la idea de permitir la participación de los usuarios en el aplicativo, enviando informaciones y tal, porque me parece interesantísima esa posibilidad. De hecho, ya se está utilizando para la creación de la app. Les digo que buscando información nos dimos cuenta que lo que he escrito es poco y la verdad es que falta mucho. Y gracias a redes sociales como Instagram, el grupo, y sobre todo en Facebook, el grupo de Cali Memoria Fotográfica y otros grupos afines, pues me he puesto en contacto con muchos de sus suscriptores. Estamos hablando de, por ejemplo, Cali Memoria Fotográfica, más de 100.000 suscriptores, ¿vale? Y ellos cuelgan, pues, imágenes sobre todo edificios antiguos o edificios que están a punto de desaparecer y cuentan su historia. Y muchos incluso dicen de dónde lo han sacado. Gracias a eso hemos localizado, pues, al menos el 40% de los edificios que están a punto de destruir y, sobre todo, el 90% de edificios ya destruidos, tanto historias como las imágenes antiguas. Con esas imágenes antiguas nos ha permitido, pues, hacer esa reconstrucción histórica en 3D, en realidad virtual, que cuando tú lo señalas con el teléfono, aparece aquí tal y como estaba, gracias a ellos. Entonces, es recíproco. Ellos nos están dando, casi nosotros somos los que nos hacemos la apropiación social del conocimiento y lo hacemos para que el resto de la gente lo pueda hacer. A cambio, pues cuando tenga, que claro, es que eso ya es una velocidad a doble sentido. Nosotros enseñamos y la gente nos enseña. Y eso es ahora mismo la producción. Cuando ya se haya hecho, pues siempre habrá una especie como de link, habrá unos botones especiales para cuando alguien encuentre un edificio a punto de destruirse, ¿vale? Pues pueda dar una voz de alarma o una fotografía diciendo, oye, está deteriorándose. O incluso cuando falte algún edificio, porque les digo, este edificio ha sido literalmente pateando la ciudad, perdónenme la expresión. Y también gracias a la colaboración de las personas. Lo que es curioso es que muchísimos de estos edificios que aún se conservan están literalmente en zonas muy deprimidas, algunas veces peligrosas, o están tan escondidos detrás de toda la fachada urbana actual de que salen desapercibidos. También habrá otro punto de alarma donde se puede hacer una fotografía y enviar al webmaster para anunciar que hay un edificio que no está registrado. Todo esto es intentar que la ciudadanía se involucre cada vez más en la defensa del patrimonio. Ojo, hay mucha gente que sí es consciente de todo esto, que se está perdiendo ese patrimonio, pero no conoce los mecanismos ni las aplicaciones para poder denunciarlo. Y precisamente esta aplicación está vista para este tipo de ciudadanía. La academia está muy bien, pero los libros de la academia se quedan en la academia. Nadie, lamentablemente, el 99% de las personas en común, pues lee los libros de academia. Pero encontrar una aplicación gratuita que sea sobre esto, pues la verdad, eso es muchísimo más difundido.
muchísimo más divulgativo. Entonces, esa sería la manera de participación que ya está participando y la manera de, digamos, de difundir y apropiarse todos de ese conocimiento. Gracias. Adelante, profesor Aldemar. Muchas gracias, profesor, por la pregunta. Precisamente cuando nosotros iniciamos el proceso en estas comunidades, había una pérdida de credibilidad de la institucionalidad, ¿sí? Y era evidente y nos tocó que trabajar bastante para romper eso, que recuerdo una de las primeras expresiones que nos dijeron, tal institución, lo único que sabemos es que tiene un edificio bonito en la gran ciudad. Entonces, eso fue parte del proceso que lleva hace más de 10 años empezamos trabajando en especial con esa comunidad de Dagua, y algunas de las claves del trabajo con ellos siempre ha sido involucrarlos a ellos en todo el proceso, ¿sí? El diseño de la tecnología, la construcción de la tecnología, involucrándolos a ellos incluso como contrapartidas en tiempo de su trabajo, en materias primas de la zona, en haberles tocado a sus hijos, ¿sí? Que vieran el sector como un proyecto de vida y no como lo que normalmente hacen, que es trasladarse a la gran ciudad, alimentar pues los cordones de pobreza, ¿sí? Y en esos procesos incluso de transferencia, un punto clave fue traerlos a ellos a la universidad, a los agricultores y a los hijos, a capacitarlos dentro de la universidad y a que miraran los modelos, los prototipos que teníamos dentro de la universidad y a recibir su retroalimentación para mejorar la parte operativa, porque al final ellos son los que quedan pues usando esto y no que le vayan a dar otro destino, que suele pasar. Entonces, esa interacción, involucrarlos permanentemente es fundamental. Y por otro lado, que las tecnologías que se apropiaron, que se hicieron transferencia y apropiación, realmente en poco tiempo logramos demostrarles que funcionaban. Una de ellas, por ejemplo, fue el diseño de los sistemas de riego localizados de alta frecuencia, automatizados, donde incluso él desde la sala de su casa podría controlar su sistema de riego, vio cómo eso tenía un efecto en la productividad, en el incremento de la productividad. Y otro aspecto importante específicamente en ese módulo es que normalmente estas comunidades el agua la toman de acueductos, que es tanto para uso doméstico como uso agrícola. Entonces, cuando no hacen un uso eficiente de este recurso, se les incrementan los costos. Entonces, evidentemente, en el caso de este módulo en particular, ellos vieron rápidamente en cultivos de ciclo corto cómo incluso los costos de producción, del consumo de agua se les disminuyeron y empezaron pues a tener como credibilidad en este proceso que iniciamos y que ellos ahorita incluso están muy satisfechos porque muchos de nuestros estudiantes han desarrollado sus trabajos de grado en las fincas para mejorar aspectos muy particulares. Entonces, incluso que ellos al final uno los invite a la sustentación del estudiante, que saque un resumen didáctico de lo que hizo el estudiante para que mejore su sistema productivo agrícola, hace parte pues de la confianza que nos hemos ido ganando en ellos. Gracias. Y para finalizar, profesor Gustavo. Bueno, profesor Castelfranchi, le agradezco mucho por esa pregunta porque me permite ampliar un aspecto muy interesante, yo diría que central en el proyecto, y es que partiendo de estas mesas de trabajo que realizamos, por eso se planteó una entrevista semiestructurada. Nosotros como profesionales de la cultura y las humanidades sabíamos que no era correcto o adecuado llegar con una entrevista rígida a esas comunidades porque muchas de estas personas son adultos mayores, entonces el objetivo no era preguntarle sexo, edad, ocupación, porque eso iba a generar de cierta manera un distanciamiento entre uno como investigador y la persona que lo está recibiendo. Entonces, por eso quisimos generar esta entrevista semiestructurada que diera paso a una conversación, si se quiere decir coloquial,
entre uno como investigador y la persona que permitiera que nos aportara mucha más información. Generalmente estas personas cuentan muchas cosas de su vida cotidiana, de su niñez, y cuando uno ya escucha las grabaciones de esa conversación, uno tiene todas las respuestas que podría plantearse en una entrevista estructurada, simplemente que la forma de abordaje es diferente. También, cuando ellos pudieron ver que el enfoque precisamente era no solamente ir a tomar la receta, sino que era su historia de vida la que nos importaba, porque esa preparación está relacionada también con un proceso de vida que esa persona ha llevado. Creo que eso facilitó mucho la labor. Naturalmente, apelando a la empatía de cada uno de los investigadores, pues hemos tratado de la forma más amable de abordarlos, de ser respetuosos, de hacerles ver que nuestro papel es de facilitadores, que nosotros no venimos investidos de ninguna figura, a pesar de que tenemos una antesala institucional. Eso es lo que menos importa en el momento que estamos en el trabajo de campo. Entonces creo que ya ellos, entendiendo eso, han podido como confiar más en nosotros, y también porque en la parte de la cultura culinaria sí se encuentra mucha reticencia, porque hay como muchas creencias respecto a que es una receta, una fórmula, y que no quiero que esa fórmula se divulgue, que me la roben, como dirían. Pero pues al final, en el proceso de conversación con ellos, uno se ha dado cuenta, por ejemplo, nosotros no le pedimos gramos, porque muchas personas tienen tan interiorizada ese oficio que no son capaces de decirnos o no lo hacen tantos gramos. Entonces es un manojo, un puñado, porque esas son las medidas que ellos utilizan. Entonces, eso lo que genera es que en la medida en que nosotros planteamos la receta en el libro, muchas veces se encuentran las cantidades exactas, porque hay algunas que nos pueden referir, pero algunos no. Entonces, si cada uno de nosotros realiza la misma preparación de una de las preparaciones que está en el libro, seguramente no nos va a quedar igual, así sepa cuáles son todos los ingredientes y más o menos tenga idea de unas cantidades. Entonces, creo que eso también lo lograron entender, y ver que su conocimiento de todas maneras es particular y único, y nadie más se los va a poder arrebatar. Simplemente nosotros estamos visibilizándolos, y creo que eso también, más allá de todo esto, muchos de ellos todavía se comunican con nosotros, nos cuentan cuando los han invitado a las instituciones de orden local, departamental o nacional a otros eventos. Creo que se ha generado como una dinámica de relación mucho más allá del proyecto. Inclusive ya el proyecto va para más de 2 años de realizado, y todavía sigue habiendo una relación muy cercana, y se ha colaborado en otras iniciativas, como les ha contado. Entonces creo que el proceso va más allá de lo institucional, de las temporalidades, y creo que se ha vuelto más como una relación muy cercana con ellos, y eso ha facilitado todo. Bueno, muchísimas gracias, especialmente a los asistentes y las asistentes que nos siguieron hasta ahora. Quisiera aprovechar, antes de que cerremos, para que enciendan todos los que quieran sus cámaras y hagamos una fotito de despedida. Y para finalizar, entonces, le pediría al profesor Jurek si quiere hacer algún comentario. Las preguntas que nos quedaron en el chat se las haremos llegar. Por ahí hay una, por ejemplo, para los profes de salsa, que dice que si este proyecto se podría expandir al continente africano, que se las dejo ahí de tarea. Entonces, invito a que enciendan las cámaras para hacer una foto, y le doy la palabra entonces a Yuri mientras tanto para que cierre. Creo que sería mejor la palabra a nuestros investigadores para cerrar. Que respondan si esto se va a ir hasta el continente de África. Eso sería ideal, porque sería ideal, pero es difícil, porque hay que tener, este proyecto se hizo en el 2010 y el 2018. En el 2018 se acabó el presupuesto, yo salí a año sabático, después que quise, porque hay mucho material que no se ha subido a la plataforma. Tenemos entrevistas sin editar, videos que se empezó a editar y no se terminó, videos que se editaron y no se subieron al servidor. Entonces, hay mucho material, pero pues todo eso se interrumpió en la coyuntura actual, pero la idea es seguirla enriqueciendo. Habrá que buscar con nuevos proyectos o algún recurso y poderlo hacer. Claro que sí, sería
ideal hacerlo. Seguro que sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos por asistir, en especial al profesor Yuri Castelfranchi, a nuestros 4 proyectos que tuvimos aquí. Les invitamos para la jornada de mañana, que tendremos también en la mañana y en la tarde, para que se conecten por medio de los enlaces de Zoom o por medio del fanpage de la Vicerrectoría de Investigaciones en el Facebook Live. Nuevamente, agradecerles. Feliz tarde para todas y para todos. Muy bien, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias por Chao, todo. profe. Adiós, todo Bye. muy bien. Muchas gracias. Yuri, valeu, Yuri. Um abraço, rapaz. Valeu, um abraço. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Valeu. Muito legal sua conversa. Falou. Sí, señor. Ótimo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, feliz día, profe. Gracias por la invitación y bueno, nos vemos mañana. Esté muy bien. Dale, gracias. Buen día. Chao, chao, Dino. Hasta luego, Héctor. Héctor, cada vez estás por ahí. Chao.